Todo comenzó con un nombre faltante en la lista. 20 reclutas estaban programados para disparar esa mañana. Solo aparecieron 19. Los instructores verificaron 2 veces, incluso pasaron lista nuevamente. Pero nadie cuestionó al hombre mayor sentado silenciosamente al borde de las gradas, bebiendo café quemado de un termo abollado. No hablaba, no llevaba insignia. Nadie lo había visto llegar. Algunos pensaron que era mantenimiento de la base. Uno bromeó que tal vez estaba esperando a su nieto, y cuando comenzaron los ejercicios de tiro, apenas lo notaron observando. Pero para cuando el sol llegó al mediodía, ese mismo hombre olvidado subiría a la línea y rompería el récord de tiro de las fuerzas especiales españolas con un arma que la mitad de esos reclutas apenas podía manejar. Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de continuar con esta historia emocional, díganos en los comentarios desde qué ciudad del mundo están viendo este video hoy. Y si creen que historias como esta necesitan ser escuchadas, presionen el botón de suscripción para apoyar el canal. Estamos creciendo cada día y les agradezco sinceramente por ser parte de esto. El complejo de las Fuerzas Especiales en Alicante estaba silencioso esa mañana. No el tipo de silencio que se siente pacífico, sino el tipo que zumba bajo la superficie. El tipo de silencio antes de una tormenta, o un ejercicio, o un ajuste de cuentas. El sol aún no había atravesado la capa marina, y la niebla se adhería al campo de tiro de grava como aliento en vidrio frío. Una fila de reclutas frescos se pararon en la plataforma de concreto en formación. Rifles colgados, nervios enmascarados detrás de capas de adrenalina y sarcasmo. Estaban en su 5ª semana de entrenamiento, justo después del punto donde la confianza comienza a crecer dientes. La mayoría aún tenía moretones en los antebrazos y ampollas en los pies, pero habían sobrevivido la semana del infierno. Creían que se habían ganado el derecho a empezar a hacer bromas otra vez. La rotación de hoy se suponía que fuera simple. Ejercicios de fuego real, tiros de precisión cronometrados, objetivos a distancias variables. Los instructores lo llamaban refuerzo de memoria muscular. Los reclutas lo llamaban finalmente algo genial. Al menos hasta que notaron al hombre mayor junto a las gradas. Ya estaba ahí cuando llegaron, sentado solo en el banco de madera, manos descansando sobre sus rodillas, una gorra verde simple jalada hacia abajo sobre su rostro. No llevaba insignia, no llevaba nada emitido por la marina, solo una chaqueta cortavientos negra descolorida cerrada hasta el cuello y jeans que habían visto demasiados ciclos de lavado. Se veía como alguien que había vagado desde la base equivocada, o tal vez la correcta en el momento equivocado. Algunos reclutas no lo notaron al principio, otros miraron y apartaron la vista, pero unos pocos, comenzaron a susurrar. ¿Quién es ese tipo? No tengo idea, probablemente logística o el tío de alguien. ¿Acaba de traer un termo al campo de tiro? Se rieron, no cruelmente, aún no. Solo de la manera que lo hacen los hombres jóvenes cuando no saben que están siendo observados por un fantasma. El sargento López, el instructor principal, no mencionó al hombre. Ladró a través del briefing matutino como un reloj. Cronometraje, distancia, verificaciones de cámara, agrupamiento esperado, fuego bajo comando. Los reclutas asintieron, repitieron la cadencia. Nadie interrumpió. Nadie se atrevió a preguntar. Y el hombre solo se sentó ahí, inmóvil, ilegible, como una estatua que nadie recordaba haber puesto allí, hasta que uno de los más jóvenes, García, se inclinó hacia su compañero y murmuró lo suficientemente fuerte para que unas pocas cabezas se volvieran. Probablemente está aquí para estudiar qué no hacer. Unas pocas risitas.
El hombre no reaccionó. No al susurro. No a las miradas, ni siquiera cuando comenzaron a moverse hacia las líneas de tiro. No se estremeció, mientras los rifles crujían uno tras otro. Solo se sentó ahí observando. No frío, no enojado, solo silencioso. Un instructor miró una vez, el sargento Madrigal, ex francotirador convertido en evaluador, y vaciló solo por un segundo, luego se apartó como si hubiera visto algo familiar, pero no pudiera ubicarlo. Los ejercicios comenzaron. Cada recluta fue cronometrado individualmente. 10 objetivos, 20 balas, cargador fijo, recarga, presión montándose con cada disparo. Algunos se desempeñaron bien, otros se doblaron. Unos pocos dejaron que los nervios se arrastraran hacia su disciplina de gatillo. Los instructores tomaron notas, dieron correcciones, gritaron agrupamientos cerrados. El viento se levantó, la niebla se levantó. El sol entró agudo a través del claro, y aún el hombre no se movió. No fue hasta la cuarta ronda, después de un disparo fallido y una recarga atascada, que alguien finalmente rompió el silencio. García otra vez. Mientras se alejaba de la línea, frustrado, se volvió hacia las gradas y alzó la voz lo suficiente. «Oye, abuelo, ¿disfrutando el espectáculo? ¿Quieres que te firme tu audífono?» Sus amigos se rieron, pero el hombre ni siquiera parpadeó. No levantó la vista. No sonrió. Y por un momento, solo una fracción, algo en el aire, cambió. No lo suficiente para que nadie lo notara conscientemente, pero lo suficiente para que unos pocos lo miraran con menos humor en sus ojos. Lo suficiente para que Madrigal hiciera una pausa otra vez, su boca medio abierta como si estuviera al borde de un recuerdo. Lo suficiente para que López levantara la vista de su portapapeles, luego inmediatamente mirara hacia abajo otra vez. El hombre finalmente se movió, lentamente cambiando un pie para descansar en el borde de la grava. Se agachó, no por un rifle, no por una radio, sino para tomar un sorbo de ese viejo termo de metal. Y por solo un segundo, un parche en la manga de su chaqueta se deslizó a la vista. Era tenue, descolorido del tiempo y la luz solar, pero inconfundible para el ojo entrenado. Un tridente, la insignia de las fuerzas especiales, gastado hasta sus hilos. Ninguno de los reclutas lo notó, pero Madrigal sí, y López también, e intercambiaron una mirada a través del campo que no necesitaba palabras. Este día no iría según lo programado. El viento llevó el crujido de cada bala a través del campo como trueno distante, pero el ritmo era desigual. Algunos tiros limpios, otros apresurados o desviados. Los reclutas ajustaron sus miras, tropezaron con sus recargas, gritaron por encima de los errores de los demás. Los instructores observaron sin pestañear, gritando tiempos, dando asentimientos secos cuando alguien acertaba más de 7 objetivos. Madrigal, sin embargo, ya no estaba observando a los reclutas. Sus ojos seguían derivando de vuelta al hombre en la chaqueta cortavientos, el que aún no había dicho una palabra. Esa insignia gastada de las fuerzas especiales en su manga no era estándar, no era ceremonial, era real, blanqueada por el sol y suavizada por años de uso. El tipo de parche que pertenecía a alguien que lo había ganado hace mucho tiempo y nunca necesitó explicarlo. López se acercó a él entre rondas, portapapeles en mano, su voz bajada. «¿Estás aquí para observar o debería despejar la cubierta?» El hombre finalmente volvió la cabeza. Sus ojos, visibles ahora bajo el borde de su gorra, eran acero opaco, no impresionado, inquebrantable. «Solo estoy observando», dijo. Su voz era seca, pero intacta, firme pero no fuerte. No exigía respeto, lo asumía. López asintió, vaciló por medio aliento y no dijo nada más. Pero desde ese momento, algo cambió. Los reclutas comenzaron a mirar por encima de sus hombros más a menudo.
Las bromas se calmaron, el enfoque cambió. Incluso García, arrogante como siempre, recargó con un poco más de cuidado. Pero la presión saca grietas, y cuando el quinto tirador tropezó con su propia correa y accidentalmente disparó a la grava, el caos regresó al campo. Los instructores se abalanzaron, cerraron la línea, ordenaron cargadores fuera y cámaras despejadas. Nadie resultó herido, pero el estado de ánimo se agrió rápido. La vergüenza se convirtió en tensión. La tensión se convirtió en distracción. Y en medio de todo eso, el hombre en el banco se levantó. No habló. No se apresuró. Simplemente caminó hacia la línea, paso tras paso firme, sus botas crujiendo en la grava como el único sonido que importaba. López se adelantó para interceptarlo, mano levantada a medias. «Señor, esta es una zona de fuego real». Pero el hombre no se detuvo. Hizo una pausa justo antes del umbral, lo suficientemente cerca para que todos vieran el tridente descolorido en su manga, los pliegues pesados de su chaqueta, la forma lenta y precisa en que volvió la cabeza hacia los reclutas. «El récord aún se mantiene, ¿verdad?» López parpadeó. «¿Qué récord?» 10 de 10, respondió el hombre. «Placas de acero, 3 distancias, bajo 15 segundos». La boca de Madrigal se abrió ligeramente. Ese récord no ha sido tocado en 8 años. El hombre lo miró, luego pasó junto a él hacia los objetivos. «Lo sé. Yo lo puse». Hubo silencio, no solo quietud, sino esa quietud al vacío que traga un campo cuando algo sagrado camina hacia él. Unos pocos de los reclutas más jóvenes se rieron nerviosamente, sin estar seguros si esto era alguna prueba del instructor o una broma con una configuración larga. Pero López no se rió. Madrigal no parpadeó. Y cuando el hombre alcanzó el rifle en el soporte, un M110 de emisión estándar, no personalizado, no modificado, nadie lo detuvo. Lo levantó como si no pesara nada, rodó su hombro una vez y cargó una bala con un sonido tan suave que se sintió ensayado. López miró a Madrigal. Madrigal dio el más leve asentimiento, y el timbre fue reiniciado. Los reclutas retrocedieron. Algunos cruzaron los brazos, otros sacaron sus teléfonos, listos para grabar lo que pensaron sería un intento valiente de un veterano con manos temblorosas y memorias descoloridas. Nadie esperaba lo que venía. Ni siquiera los que habían comenzado a sospechar. Se acercó a la línea de tiro sin fanfarria, sin calentamiento, sin instrucción. No ajustó su postura como habían hecho los otros. No jugó con el alcance o paseó la grava para controlar su respiración. Solo plantó sus pies, niveló el rifle y dejó que su cuerpo se asentara en una posición que no parecía entrenamiento. Parecía instinto, como memoria, como hogar. Detrás de él, el aire cambió. Los reclutas se inclinaron hacia adelante. Los instructores dejaron de escribir. Los teléfonos temblaron ligeramente en manos jóvenes, y cuando López finalmente dio la llamada, «Tirador listo», no respondió con palabras. Dio un solo asentimiento, cortante y agudo. El timbre sonó, y entonces el silencio se rompió. El primer tiro aterrizó con un anillo metálico limpio. El segundo vino antes de que el eco del primero hubiera siquiera desvanecido. El objetivo 3 cayó una fracción de segundo después. No cambió salvajemente entre posiciones. Sus codos no bailaron, sus hombros no rodaron. Cada tiro era un susurro de movimiento, un aliento, una contracción de un dedo. El ritmo no estaba apresurado. Era perfecto. 4, 5, 6. Cada uno golpeó a cero centro muerto, y para cuando recargó, solo habían pasado 5 segundos. Sin vacilación, sin movimiento desperdiciado. Clavó el segundo cargador con la familiaridad de alguien que no solo lo había practicado, alguien que una vez había dependido de ello
para mantenerse vivo. 7, 8, 9... Y entonces, con un ligero ajuste de elevación, un susurro de compensación de viento calculado en una mirada, apretó una vez final. 10. La última placa sonó con una claridad que parecía antinatural, como si el campo mismo estuviera conteniendo la respiración para ese sonido final. El timbre chilló, el rifle bajó, y por un segundo nadie se movió. El reloj en la pantalla detrás de la línea parpadeó. 13.2 segundos, 1,5 segundos completo más rápido que el récord anterior. Sin errores, sin vacilación, sin retomas. Solo precisión, silencio y acero. López miró fijamente. Madrigal exhaló de la manera que lo hacen los hombres cuando algo sagrado sucede. Los reclutas no vitorearon, no sabían cómo. Uno de ellos, el más joven, finalmente murmuró: ¿Quién diablos es este tipo? El hombre puso el rifle en el banco tan gentilmente como si estuviera devolviendo un regalo prestado. Se volvió, asintió una vez hacia López y comenzó a caminar de vuelta a través del campo. No pidió aplausos, no ofreció consejos. Simplemente se alejó como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de ver algo que nadie allí podía explicar. Mientras pasaba la línea de reclutas, ni uno solo encontró sus ojos, no por vergüenza, sino por asombro, y cuando llegó a las gradas otra vez, levantó su termo, tomó otro sorbo, y se sentó como si el día apenas hubiera comenzado. El campo no volvió a la normalidad después del tiro. Nadie se movió para reemplazar los objetivos. Nadie se atrevió a regresar a la línea. Por primera vez en semanas, los reclutas estaban silenciosos. No el silencio de obediencia o fatiga, sino el tipo que viene cuando algo dentro de ti cambia y no estás muy seguro de cómo nombrarlo. Unos pocos se pararon con brazos cruzados fingiendo no estar afectados. Otros solo miraron al suelo tratando de procesar lo que habían presenciado. Incluso García, siempre primero con una broma, no dijo nada. Solo observó al hombre en el banco con una postura diferente de antes. No confrontacional, no desafiante, sino algo más cercano a reverente. Madrigal lentamente se acercó al banco de tiro, mirando el reloj digital aún brillando con los números 13.2. Pasó un dedo a lo largo de la cámara del rifle. Luego miró hacia López. «Esa no es memoria muscular», dijo en voz baja. «Es algo más». López no respondió. Ya estaba caminando hacia las gradas. El hombre levantó la vista mientras el instructor se detuvo frente a él. No había orgullo en su rostro, no desafío, no expectativa. Solo la calma de alguien que ya había hecho lo que vino a hacer. López vaciló. Luego finalmente habló. «¿Por qué hoy?» El hombre miró hacia el campo donde la última placa aún se balanceaba gentilmente en la brisa. Porque quería ver si aún podía. Lo dijo no como una fanfarronada, sino como una confesión. López asintió lentamente, como dándose cuenta demasiado tarde de que esto no era una demostración, era una despedida. De vuelta cerca de la línea, uno de los reclutas más jóvenes susurró algo y señaló. Otro asintió. En minutos, alguien sacó una vieja base de datos de entrenamiento, luego otra, luego Madrigal, nombres referenciados cruzados marcados con tiempo, archivados. Y ahí estaba, Sargento Mayor Andrés Torres, Fuerzas Especiales Españolas, retirado hace 15 años, instructor para tiro de precisión avanzado, último récord activo 2008. Un recluta lo leyó en voz alta. Otra búsqueda más profunda. Condecoraciones, operaciones, misiones fantasma. Una leyenda silenciosa cuyo nombre había sido enterrado bajo tiempo y rotación. Para el final de la hora, cada recluta en ese campo sabía quién era.
no porque él se los dijera, no porque alguien presumiera en su nombre, sino porque cuando alguien se desempeña a ese nivel, la verdad no necesita una voz. Se lleva a sí misma. Cuando el campo cerró por el día, nadie se atrevió a hablarle directamente. Pero uno por uno, los reclutas pasaron junto al banco en su camino al debriefing. Algunos asintieron, algunos dijeron «Señor». Unos pocos ofrecieron gracias, silenciosos. Él respondió a cada uno con una ligera inclinación de la cabeza. Un gesto tan pequeño y firme que se sintió más pesado que cualquier saludo. Cuando García pasó no dijo una palabra. Solo se detuvo, lo miró a los ojos e hizo un solo saludo sin pulir. El hombre lo devolvió, breve, honesto, sin pretensiones. Se fue justo antes del atardecer, caminando a través del complejo con su chaqueta cerrada alta y su gorra jalada hacia abajo. No tomó la salida principal, solo desapareció detrás del lote de mantenimiento hacia una parte de la base ya no mapeada en rotaciones actuales. Nadie vio un carro, nadie vio una despedida, pero de alguna manera eso hizo que se sintiera aún más como si algo sagrado hubiera pasado. Esa noche, un nuevo tablero de objetivos fue montado en la línea 3, donde se había hecho el tiro. Sin nombres, sin citas, solo una línea grabada en latón. 13.2, Torres. Y en las semanas que siguieron, algo cambió. La risa en el campo se volvió más silenciosa, menos sobre demostrar dureza y más sobre vincularse. Los reclutas dejaron de apresurar sus recargas. Comenzaron a observar el viento más cuidadosamente. Dejaron de burlarse de lo que no entendían, y Andrés Torres nunca regresó. Pero de alguna manera nunca realmente se fue. Algunas leyendas no necesitan monumentos, no necesitan discursos o medallas o historias talladas en piedra. A veces todo lo que toma es un momento, un silencio después del último tiro, un récord dejado en una pantalla polvorienta, un nombre grabado en una placa de latón sin ceremonia o explicación. Andrés Torres no apareció para impresionar a nadie, no apareció para recordarles quién era. Vino porque algo dentro de él aún susurraba. Tienes uno más en ti. Y cuando ese susurro encontró el gatillo, todo el campo cambió. Pasamos tanto tiempo buscando fuerza en el ruido, en el volumen, en la fanfarronería, en los títulos. Pero la mayor fuerza es el tipo que no pide ser vista. Espera, escucha, actúa cuando el tiempo es correcto y luego desaparece sin necesitar crédito. Ese era Andrés Torres, un hombre que nadie notó hasta que no pudieron dejar de pensar en él. Un hombre que enseñó sin palabras, que les recordó en 13 segundos cómo se ve realmente la disciplina. Y tal vez, la próxima vez que suban a ese campo, pensarán 2 veces antes de reírse del silencio de alguien. Tal vez se ralentizarán. Tal vez respirarán. Y tal vez, solo tal vez, recordarán que el hombre que los dejó sin palabras no estaba tratando de ser una leyenda. Solo estaba haciendo lo que siempre hizo, exactamente lo que necesitaba hacerse, exactamente cuando importaba. ¿Han conocido alguna vez a alguien que no decía mucho, pero cuya presencia cambió todo? Díganos en los comentarios qué significaron para ustedes y cómo impactaron su vida. Y si creen que historias como esta necesitan ser escuchadas, presionen el botón de suscripción para apoyar el canal. Los veremos en la próxima.